Cuando cumplí 81 años, nunca pensé que la ambición podría convertir a mis hijos en mis verdugos, pero esa llamada telefónica me salvó de una muerte segura. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque diariamente compartimos historias impactantes. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me llamo Eduardo Santana Rocha, tengo 81 años y lo que voy a relatarles cambió mi percepción de la familia para siempre. Era el 22 de agosto de 2023, un martes sofocante de verano en las playas de Fortaleza. Habían transcurrido 3 años desde que perdí a mi amada Celia en noviembre de 2020, y mis hijos, Ricardo, Marcia y Fernanda, habían insistido en pasar el día juntos en nuestra casa de playa en Aquirás. Debo admitir que me emocioné profundamente. Desde la muerte de Celia, nuestros encuentros familiares se habían vuelto esporádicos. Ricardo tenía 58 años y siempre parecía absorto en su empresa de logística. Marcia, de 55, vivía inmersa en sus actividades sociales del club náutico. Fernanda, la menor con 51 años, apenas me visitaba los fines de semana. Pero ese día parecían diferentes, más atentos, más cariñosos. Estábamos instalados en la terraza de la casa, con vista panorámica al océano Atlántico. La brisa marina era refrescante, las palmeras se mecían suavemente, y yo observaba a los pescadores regresando con sus redes. Mis hijos conversaban animadamente sobre sus vidas, sus proyectos, y por primera vez en mucho tiempo me sentía verdaderamente incluido. Fue entonces cuando sonó mi teléfono celular, exactamente a las 15:23 horas, un número desconocido. Habitualmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo me impulsó a revisar el mensaje que acababa de llegar. Abandona el lugar discretamente. No menciones nada a tus hijos. Tu vida está en peligro. Sentí un escalofrío que no tenía relación con la brisa del mar. ¿Quién podía enviarme algo así? ¿Y por qué específicamente advirtiendo sobre mis hijos? Miré a Ricardo, Marcia y Fernanda, que continuaban charlando como si nada hubiera ocurrido, pero ahora sus sonrisas me parecían forzadas, casi teatrales. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del mismo número. Es urgente. Tu vida depende de esto. Estoy en el estacionamiento. Auto verde. Confía en mí. Mi corazón comenzó a acelerar violentamente. Durante toda mi existencia, he sido un hombre cauteloso, pero también he aprendido a confiar en mi intuición. Y mi intuición me gritaba que algo estaba terriblemente equivocado. Me siento un poco mareado. Mentí levantándome lentamente de la mecedora de mimbre. Creo que ha sido demasiado sol para alguien de mi edad. Voy a caminar un poco para refrescarme. Ricardo se incorporó inmediatamente. ¿Quieres que te acompañe, papá? No, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Solo necesito caminar unos minutos. Regreso enseguida. Marcia me observó con lo que parecía preocupación genuina. Ten cuidado, papá. No te alejes demasiado. Caminé hacia el estacionamiento con pasos que intentaba fueran casuales, pero mi mente funcionaba a 1000 por hora. ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién conocía a mis hijos lo suficiente como para enviarme una advertencia tan específica? Entonces la vi. Una mujer de aproximadamente 40 años, cabello negro recogido en un moño, esperaba junto a un Chevrolet Onix verde. Sus ojos mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación que reconocí inmediatamente. Carmen. Susurré incrédulo. Carmen Oliveira Silva trabajaba como asistente doméstica en casa de Ricardo desde hacía 6 años. La conocía bien. Era una mujer responsable y discreta, madre soltera de un niño llamado Gabriel de 12 años. Siempre había mostrado respeto hacia mí y yo, a cambio, me había asegurado de que Ricardo la tratara dignamente y le pagara un salario justo. Don Eduardo, dijo con voz temblorosa, gracias por venir. Sé que esto debe parecerle muy extraño, pero necesito que me escuche atentamente. Su vida está en grave peligro. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El sonido de las olas, el grito de las gaviotas, las voces de los bañistas, todo se desvaneció mientras procesaba sus palabras. ¿De qué estás hablando, Carmen? Ella miró nerviosamente hacia la casa, donde mis hijos, seguramente, se preguntaban por qué tardaba tanto. No podemos hablar aquí. Súbase al coche, por favor.
Tengo algo que mostrarle. Mi instinto me decía que confiara en ella. Durante 6 años, Carmen había demostrado ser una persona íntegra y leal. Si se arriesgaba tanto para advertirme de algo, tenía que ser extremadamente grave. Me subí al asiento del pasajero y ella arrancó inmediatamente, dirigiéndose hacia una zona más tranquila, lejos de miradas curiosas. «Don Eduardo», comenzó mientras manejaba hacia un área industrial apartada, «lo que voy a decirle va a ser muy difícil de creer, pero sus hijos están planeando hacerle daño grave». Las palabras de Carmen resonaron en mi cabeza como alarmas de emergencia. Mis hijos planeando hacerme daño. Era imposible de aceptar, pero la seriedad en su rostro me obligó a escuchar. Detuvo el vehículo en una zona industrial desierta, lejos de ojos indiscretos. Con manos temblorosas sacó su teléfono móvil. «Don Eduardo, trabajo en casa de Ricardo desde 2017. Ayer, mientras organizaba su oficina, encontré unos documentos que me hicieron sospechar. Pero lo que descubrí después, su voz se quebró. Tomé fotografías como evidencia. Deslizó la pantalla y me mostró la primera imagen. Era un documento bancario con mi firma, pero yo no recordaba haberlo firmado jamás. ¿Reconoce esta firma, don Eduardo?» Examiné la pantalla con detenimiento. Era indudablemente mi letra, mi rúbrica característica, pero algo me perturbaba profundamente. La fecha indicaba el 15 de agosto de 2023, apenas una semana atrás. Sí, es mi firma, pero intenté recordar. Espera, fue el día del almuerzo en casa de Ricardo. Me pidieron firmar varios papeles. Dijeron que eran trámites rutinarios para actualizar mi plan de salud. Carmen asintió gravemente. Eso pensé, pero mire qué documento firmó realmente. Amplió la imagen. Mis ojos se abrieron con horror. No era ningún plan de salud. Era una autorización de transferencia bancaria por 1.2 millones de reales. Toda mi fortuna. Los ahorros de una vida entera de trabajo en la construcción civil. Esto no puede ser real, murmuré sintiendo como la sangre se helaba en mis venas. Hay más. Continuó Carmen mostrándome otra fotografía. Esta vez era un poder notarial que otorgaba a Ricardo poderes absolutos sobre mis bienes. Y la tercera imagen me dejó sin respiración. Era un borrador de testamento claramente falsificado, donde legaba todo mi patrimonio a mis 3 hijos, eliminando cualquier donación caritativa que había planificado hacer a la iglesia local. Pero ¿cómo es posible? Yo estaba consciente cuando firmé. Recuerdo perfectamente ese día. Carmen me miró con compasión mezclada con urgencia. «Don Eduardo, ¿recuerda sentirse extraño después de almorzar? Mareos, confusión, somnolencia?» Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Efectivamente, recordaba haber sentido un cansancio inusual esa tarde. Había atribuido el malestar al calor y a mi edad, pero ahora pensé que era el jugo de acerola, admití débilmente. Tenía un sabor ligeramente amargo. Encontré esto en la cocina de Ricardo, dijo mostrándome otra foto. Era un frasco pequeño con etiqueta médica, Ribotril 2-memilgina. También había restos de un polvo blanco que desconocía. Mi mente trabajaba febrilmente conectando los puntos. El almuerzo familiar tan insistente, mi extraña somnolencia, los documentos que firmé sin leer completamente porque confiaba en mi familia, me drogaron. Susurré más para mí mismo que para ella. Eso creo. Sí, pero lo peor aún está por venir. Carmen respiró profundamente antes de continuar. Anoche, mientras recogía los platos después de la cena, escuché una conversación telefónica de Ricardo. Hablaba con alguien sobre una deuda muy grande. Don Eduardo mencionó la cantidad de 450,000 reales. La cifra me impactó como un puñetazo. Era una fortuna que ninguno de mis hijos podría reunir con sus ingresos regulares. Ricardo parecía desesperado. Le decía a la persona al teléfono que el problema del viejo se resolvería pronto, que tendría acceso a los fondos necesarios. Cuando mencionó su nombre, don Eduardo, supe que tenía que advertirle. ¿A quién le deben tanto dinero? No estoy completamente segura, pero escuché mencionar nombres que me dieron miedo. Gente de Caucaya involucrada en préstamos ilegales. Ricardo repitió varias veces el nombre Toniño da Faca. Conocía esa reputación. Fortaleza tenía sus zonas peligrosas, y los agiotistas sin escrúpulos
eran una realidad que prefería ignorar. Pero ahora esa realidad había alcanzado a mi propia familia. Pero si ya tienen acceso a mi dinero con esos documentos falsificados, ¿por qué necesitan? Carmen me interrumpió con expresión grave. Porque hay un problema, don Eduardo. Los bancos están siendo más cautelosos con transferencias grandes de personas mayores. Necesitan que usted esté presente, consciente, y ratifique personalmente operaciones superiores a 50,000 reales. Entonces comprendí la magnitud del peligro. No bastaba con haberme drogado una vez para obtener mi firma. Necesitaban mantenerme bajo control, manipulable, quizás permanentemente incapacitado para tomar decisiones independientes. «Hay algo más que deba saber», añadió Carmen con voz apenas audible. «Esta mañana temprano, antes de que salieran hacia la playa, escuché a Marcia hablando por teléfono con alguien. Mencionó algo sobre un plan B en caso de que usted se volviera problemático». «¿Plan B?» No pude escuchar todo claramente, pero mencionó palabras como accidente, escaleras de casa y herencia rápida. El horror de la situación me golpeó con fuerza total. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo planeaban robarme, estaban dispuestos a eliminarme si era necesario. Por eso le envié el mensaje, don Eduardo. Ayer por la noche llamé a la policía y les expliqué todo. Están investigando, pero necesitan más pruebas. Hoy temprano me dijeron que vendrían a registrar su casa esta tarde. ¿La policía está involucrada? Sí, el detective Claudio Méndez está a cargo del caso. Él fue quien me sugirió advertirle discretamente cuando salieran juntos hoy. La policía ya está en camino hacia su domicilio para ejecutar una orden de registro. Mi mente trataba de procesar toda esta información abrumadora. En menos de una hora había pasado de disfrutar un día familiar en la playa a descubrir que mis hijos planeaban drogarme, robarme y posiblemente matarme. ¿Qué hacemos ahora, Carmen? Tenemos que ir directamente a la delegación. El detective Méndez quiere tomarle declaración y hacerle análisis de sangre para comprobar si aún quedan restos de las drogas que le administraron la semana pasada. Sentí una mezcla de gratitud y terror. Gratitud hacia esta mujer valiente que había arriesgado todo para salvarme y terror por la traición inconcebible de mis propios hijos. Gracias, Carmen. No sé cómo pagarte lo que has hecho por mí. Ella me miró con determinación. Usted siempre me trató con respeto y dignidad, don Eduardo. Jamás podría permitir que le hicieran daño. Mientras nos dirigíamos hacia la delegación, una pregunta me martillaba la mente. ¿Cómo había llegado mi familia a este punto de desesperación? Y sobre todo, ¿qué más estaban dispuestos a hacer para obtener mi dinero? El trayecto hacia la delegación de Policía Civil duró apenas 20 minutos, pero se sintió como una eternidad. Carmen conducía con nerviosismo evidente, revisando constantemente los espejos retrovisores mientras yo intentaba asimilar la dimensión real de la conspiración contra mí. Don Eduardo, dijo rompiendo el silencio tenso, hay detalles adicionales que debe conocer antes de hablar con el detective Méndez. Lo que descubrí es mucho más complejo de lo que imaginé inicialmente. Estacionó en una calle lateral cerca de la delegación y se giró hacia mí con expresión preocupada. Anoche, después de escuchar esa conversación telefónica de Ricardo, decidí investigar más. Esperé hasta que todos durmieran y revisé su oficina minuciosamente. Encontré una carpeta oculta detrás de unos libros. Sacó nuevamente su teléfono y me mostró fotografías de documentos que me helaron la sangre. Eran facturas de compras extravagantes. Una camioneta Hilux último modelo por 180,000 reales a nombre de Ricardo. Joyas de lujo para Marcia por valor de 85,000 reales y un apartamento en Meireles que Fernanda había adquirido recientemente por 320,000 reales. Ninguno de sus hijos tiene ingresos suficientes para costear esto, explicó Carmen. Ricardo gana aproximadamente 8,500 reales mensuales en su empresa de logística. Marcia recibe unos 6,200 como coordinadora administrativa y Fernanda apenas 5,800 en su empleo de medio tiempo. La matemática era aplastante. Entre los tres no superaban los 20,500 reales mensuales, cantidad insuficiente para mantener los lujos que evidentemente habían estado disfrutando. ¿Cómo financiaron todo esto entonces? Esa es la parte más aterradora, don Eduardo.
Encontré contratos de préstamos privados firmados con prestamistas ilegales. Los términos son brutales: intereses del 12% mensual, garantías personales que incluyen amenazas físicas y plazos de devolución imposibles de cumplir. Me mostró fotocopias de esos contratos. Los nombres de los acreedores me resultaban desconocidos, pero las cantidades eran astronómicas. Ricardo debía 180.000 reales, Marcia 140.000 y Fernanda 130.000. En total, 450.000 reales de deuda, con personas que, según las cláusulas del contrato, no dudarían en usar métodos violentos para recuperar su dinero. Y este tal Toniño da Faca, según lo que pude investigar discretamente, es el líder de una organización dedicada al préstamo usurario en los suburbios de Fortaleza y Caucaya. Tiene antecedentes penales por extorsión, amenazas graves y lesiones. Sus métodos de cobranza son conocidos por su brutalidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mis hijos no solo habían caído en las garras de prestamistas sin escrúpulos, sino que habían elegido a uno de los más peligrosos de la región. ¿Cuántos? Insistí. Casi 450.000 reales, admitió Marcia con voz apenas audible. El impacto de mi pregunta específica fue inmediato y devastador. Ricardo palideció completamente. Marcia dejó escapar un gemido involuntario y Fernanda se llevó las manos a la boca como si quisiera retroceder las palabras que estaba a punto de pronunciar. ¿Cómo sabes esa cifra exacta?, balbuceó Ricardo. Porque es precisamente la cantidad que aparece en documentos de transferencia que lleva a mi firma. Una firma que no recuerdo haber puesto conscientemente. Respondí con una calma que no sentía internamente. Carmen, quien había permanecido discretamente en un rincón del salón, se acercó para ofrecerme más agua. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, dándome tiempo para procesar la reacción de mis hijos ante mi revelación. Papá, dijo Fernanda con voz quebrada, si viste esos documentos, entonces sabes que estamos en una situación desesperada. ¿Desesperada hasta qué punto? Ricardo se levantó nuevamente y comenzó a caminar en círculos pasándose las manos por el cabello. Papá, las personas a quienes debemos dinero no son exactamente bancos tradicionales. ¿Qué significa eso? Significa que si no pagamos pronto, las consecuencias van más allá de problemas crediticios, explicó Marcia con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Qué tipo de consecuencias? Fernanda sollozó antes de responder. Papá, nos amenazaron. Dijeron que si no pagamos antes del viernes, empezarían con métodos más persuasivos. ¿Quién los amenazó? Ricardo se detuvo frente a la ventana, dándome la espalda. Un hombre llamado Antonio Silva, pero todos lo conocen por otro nombre. ¿Qué otro nombre? Toniño da Faca, susurró Marcia. El nombre confirmó todo lo que la policía me había revelado. Mis hijos no solo habían caído en las redes de prestamistas ilegales, sino que habían elegido específicamente al más violento y peligroso de la región. ¿Y qué les pidió ese Toniño? Los 450.000 reales completos, más intereses acumulados, respondió Ricardo girándose hacia mí con desesperación evidente en su rostro. En total casi 520.000 reales. ¿Cuándo? Pasado mañana, el 25 de agosto. ¿Y qué sucede si no pueden pagar? El silencio volvió a apoderarse del salón, pero esta vez era diferente. Era el silencio de personas que habían contemplado posibilidades terribles y habían tomado decisiones irreversibles. Papá, dijo finalmente Fernanda con voz apenas audible, Toniño nos explicó que tiene métodos para asegurar el pago de una manera u otra. ¿Qué métodos? Ricardo regresó al sofá y se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con expresión intensa. Papá, si algo te pasara a ti, si tuvieras algún accidente o problema de salud grave, nosotros heredaríamos inmediatamente. El proceso sería rápido, especialmente si hay un testamento claro y poderes notariales ya establecidos. Las palabras que acababa de escuchar me helaron la sangre. Mi propio hijo acababa de admitir que habían contemplado mi muerte como solución a sus problemas financieros. ¿Estás sugiriendo que mi muerte sería conveniente para ustedes? Marcia se cubrió el rostro con las manos. Papá, no queríamos pensar en eso,
pero Toniño nos presionó para considerar todas las opciones disponibles. ¿Todas las opciones? Fernanda sollozó más fuerte antes de confesar. Papá, Toniño nos dijo que si no conseguíamos el dinero voluntariamente de ti, tendríamos que asegurar el pago de otra manera. ¿Qué otra manera específicamente? Ricardo me miró directamente a los ojos con una mezcla de vergüenza y determinación desesperada. Papá, a tu edad, un accidente doméstico no sería sospechoso. Una caída por las escaleras, un problema cardíaco durante la noche, algo que pareciera natural. ¿Ya han planificado ese accidente? El silencio confirmó mi pregunta más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Marcia investigó sobre medicamentos que podrían simular problemas cardíacos, admitió Fernanda entre sollozos. Fernanda consultó sobre procedimientos de cremación rápida para evitar autopsias prolongadas. ¿Y tú, Ricardo, cuál era tu parte del plan? Mi hijo mayor me miró con una mezcla de dolor y resolución que me partió el corazón. Yo me encargaría de estar contigo cuando sucediera, para asegurarme de que no sufrieras y de que todo pareciera natural. ¿Cuándo iba a suceder este accidente? Esta semana, susurró Marcia. Toniño nos dio hasta el viernes, así que tendríamos que actuar antes. ¿Mañana? Ricardo asintió lentamente. Habíamos planeado invitarte a cenar mañana. Iba a ser la última vez. Las confesiones que acababa de escuchar confirmaban todo lo que la policía había sospechado y más. Mis propios hijos no solo habían planeado drogarme y robar mi dinero, sino que habían elaborado un plan detallado para asesinarme y hacer que pareciera un accidente natural. Y después de mi muerte, heredaríamos inmediatamente. Pagaríamos a Toniño y nadie sospecharía nada, explicó Fernanda con voz quebrada. Serías recordado como un abuelo querido que murió pacíficamente en casa de su hijo. ¿Han considerado que están describiendo el asesinato premeditado de su propio padre? Los tres comenzaron a llorar simultáneamente, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Papá, no teníamos alternativa, gimió Ricardo. Toniño no acepta excusas. Si no pagamos, nos matará a nosotros, y después vendrá por ti de todos modos. En ese momento, con las confesiones completas, grabadas en los dispositivos policiales, supe que mi familia había cruzado una línea de la cual no habría retorno. Ya no eran mis hijos, eran criminales desesperados que habían elegido el asesinato como solución a sus problemas autoinfligidos. El reloj de pared marcaba las 21:45 horas cuando decidí que había escuchado suficiente. Las confesiones de mis hijos habían superado las expectativas más pesimistas de la policía. No solo habían admitido el plan de drogarme y robar mi dinero, sino que habían detallado específicamente su intención de asesinarme para acelerar su herencia. Hijos míos, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Lo que acaban de confesarme es uno de los crímenes más graves que contempla la ley brasileña. Ricardo se enderezó bruscamente, como si mis palabras hubieran activado alguna alarma en su cerebro. Papá, ¿por qué usas esa palabra? Confesarme. Hablas como si fueras un juez o un policía. Su observación me hizo consciente de que mi vocabulario había cambiado sutilmente durante la conversación. Después de pasar toda la tarde con investigadores y abogados, había adoptado inconscientemente su terminología legal. Ricardo, soy tu padre, y ustedes me acaban de explicar que planeaban matarme mañana por la noche, respondí manteniendo el tono sereno. ¿Cómo esperan que reaccione ante semejante revelación? Marcia se levantó del sofá con movimientos nerviosos. Papá, estás hablando de manera extraña. Normalmente eres más emocional cuando discutimos problemas familiares graves. Fernanda también se puso de pie, estudiando mi rostro con atención creciente. Papá, ¿te sientes bien? ¿Hay algo diferente en tu comportamiento desde que llegaste? La tensión en la habitación comenzó a transformarse. Mis hijos estaban transitando de la culpa confesional hacia la sospecha defensiva. Sus instintos de supervivencia se activaban al detectar inconsistencias en mi actuación. ¿Diferente en qué sentido? Pregunté tratando de mantener la caracterización de abuelo confundido. Normalmente, después de escuchar algo tan perturbador,
Estarías gritando, llorando o al menos temblando. Observó Ricardo acercándose a mí con pasos cautelosos. Pero estás demasiado tranquilo, demasiado controlado. Carmen intervino desde su posición junto a la cocina. Don Eduardo ha estado muy alterado desde el episodio de la playa. Quizás el shock lo hizo reaccionar de manera diferente. Shock, repitió Marcia mirando a Carmen con suspicacia creciente. Carmen, tú encontraste a mi padre en la playa, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde? Lo encontré cerca del estacionamiento. Parecía desorientado y preocupado por su presión arterial, respondió Carmen con la versión ensayada. ¿Pero por qué estabas tú en la playa?, presionó Fernanda. Se suponía que era tu día libre y generalmente los pasas con Gabriel en casa. La pregunta reveló un conocimiento detallado de la rutina personal de Carmen que me inquietó. Mis hijos habían estado monitoreando los movimientos de su empleada doméstica con una atención que sugería paranoia o preparación para algo específico. Gabriel quería ir a la playa, así que decidimos pasar el día allí, explicó Carmen, pero su voz traicionaba nerviosismo creciente. Ricardo se detuvo directamente frente a mí, inclinándose para examinar mi rostro. Papá, hay algo que no encaja en toda esta situación. ¿Qué no encaja? Primero desapareces misteriosamente de la playa sin explicación. Luego regresas horas después con Carmen, que casualmente te encontró. Ahora nos interrogas sobre nuestros problemas financieros usando terminología legal y reaccionas con calma antinatural ante confesiones que deberían devastarte emocionalmente. Su análisis era demasiado preciso. Mi actuación había sido convincente durante la primera parte de la conversación, pero mantener la caracterización durante revelaciones tan extremas requería habilidades teatrales que no poseía. Ricardo, acabo de descubrir que mis propios hijos planeaban asesinarme. Dije, abandonando parcialmente la simulación. ¿Esperabas que reaccionara con histeria? Esperaba que reaccionaras como nuestro padre, no como un investigador profesional, respondió con voz cada vez más tensa. Marcia se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Papá, hay varios vehículos estacionados en lugares inusuales en nuestra calle. Una camioneta que no había visto antes. Un coche que lleva allí demasiado tiempo. Mi corazón se aceleró. El operativo policial estaba siendo detectado por mis hijos, cuya paranoia había aumentado su capacidad de observación. ¿Qué insinúas, Marcia? Insinúo que quizás tu desaparición de la playa no fue tan accidental como nos hiciste creer, respondió girándose hacia mí con expresión cada vez más hostil. Fernanda se unió a su hermana junto a la ventana. Marcia tiene razón. Hay demasiada actividad vehicular sospechosa para ser coincidencia. Ricardo se dirigió hacia un cajón del mueble del salón y extrajo unos binoculares pequeños. Mientras observaba la calle a través de ellos, su expresión se endureció progresivamente. Papá, el hombre sentado en el coche azul lleva auriculares y tiene equipos de comunicación visibles en el asiento del pasajero, anunció con voz fría. La camioneta de reparto no tiene logotipos de ninguna empresa real y hay alguien vigilando desde el interior. La situación se deterioraba rápidamente. Mis hijos habían identificado la vigilancia policial y ahora me consideraban el responsable de haber atraído esa atención. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Estoy sugiriendo que nos traicionaste, respondió Ricardo con una dureza que nunca antes había escuchado en su voz. De alguna manera alertaste a las autoridades sobre nuestras conversaciones. Carmen intentó intervenir. Señor Ricardo, don Eduardo ha estado conmigo toda la tarde. No ha tenido oportunidad de contactar a nadie. Toda la tarde con usted, repitió Marcia con sarcasmo venenoso. Una empleada doméstica que casualmente se convierte en compañía constante de nuestro padre, el mismo día que aparece vigilancia policial en nuestra calle. Carmen solo me ayudó cuando me sentí mal. Protesté débilmente. Fernanda regresó desde la ventana con expresión de furia creciente. Papá, ¿sabes qué creo que pasó realmente? Creo que Carmen descubrió algo sobre nuestros planes. Te alertó y juntos contactaron a la policía. Eso es ridículo. ¿Es ridículo?, interrumpió Ricardo acercándose amenazadoramente. Entonces explícame por qué llevas puesta una camisa diferente a la que tenías en la playa esta mañana.
Su observación me impactó como un rayo. Efectivamente, durante la preparación del operativo en la delegación, había cambiado de camisa para acomodar los dispositivos de grabación, un detalle aparentemente insignificante que ahora comprometía toda la operación. Me cambié porque la otra estaba sudada después del episodio en la playa. Mentí desesperadamente. ¿Y dónde conseguiste esa camisa nueva? No la reconozco de tu guardarropa. Presionó Marcia con la perspicacia de alguien que había estado estudiando mis hábitos durante meses. Antes de que pudiera responder, Ricardo se abalanzó hacia mí y comenzó a palpar mi camisa con manos expertas. «Papá, hay algo duro aquí». Como un botón extraño, sus dedos encontraron el dispositivo de grabación. En ese momento, la farsa terminó definitivamente. «Es un micrófono», gritó arrancando violentamente el dispositivo de mi camisa. «Nos está grabando». Marcia se acercó corriendo y comenzó a examinar mis gafas. «Y esto parece una cámara diminuta». Fernanda corrió hacia Carmen con expresión asesina. Tú los contactaste, tú organizaste todo esto». «Señora Fernanda, por favor», gritó Carmen retrocediendo hacia la pared. Ricardo aplastó el micrófono bajo su pie con furia descontrolada. «Papá, acabas de destruir a tu propia familia. Acabas de condenarnos a todos». En ese momento exacto, como si hubiera estado esperando esa señal específica, las puertas principal y trasera de la casa se abrieron simultáneamente con estrépito ensordecedor. «Policía civil. Al suelo inmediatamente». Agentes armados irrumpieron desde múltiples direcciones, llenando el salón con gritos de órdenes autoritarias y el sonido metálico de esposas siendo preparadas. El detective Méndez apareció entre los primeros agentes, dirigiéndose directamente hacia mí. «Don Eduardo, ¿está usted herido?» «Estoy bien, detective», respondí mientras observaba cómo mis 3 hijos eran forzados al suelo con las manos detrás de la espalda. «Papá», gritó Ricardo mientras le colocaban las esposas. «Nos traicionaste. Somos tu familia». «Don Eduardo», llamó la oficial Nacimiento desde la entrada. «Hemos arrestado simultáneamente a Antonio Silva, Toniño da Faca y 3 asociados en Caucaya. Encontramos documentación que confirma las amenazas contra su familia». Marcia sollozaba histéricamente mientras era levantada del suelo. «Papá, éramos tus hijos. ¿Cómo pudiste hacer esto?» «Eran mis hijos hasta que decidieron asesinarme por dinero», respondí con una firmeza que me sorprendió. Fernanda me miró con odio puro mientras era escoltada hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto. La familia se protege, no se traiciona». «Señora Oliveira», dijo el sargento Costa acercándose a Carmen, «su valentía ha salvado una vida y desarticulado una organización criminal. Tendrá protección policial hasta que termine el proceso judicial». Mientras veía a mis 3 hijos siendo introducidos en vehículos policiales separados, una mezcla de alivio y devastación emocional me invadió completamente. Había salvado mi vida, pero había perdido para siempre a mi familia. Los meses que siguieron a aquella noche del 22 de agosto fueron un torbellino de procedimientos legales, testimonios judiciales y revelaciones que continuaron, sacudiendo los cimientos de lo que una vez consideré mi realidad familiar. El proceso judicial comenzó formalmente el 12 de septiembre de 2023, cuando la Fiscalía Estadual de Ceará presentó cargos formales contra Ricardo, Marcia y Fernanda por tentativa de homicidio calificado, asociación criminal y administración fraudulenta de patrimonio ajeno. El juicio se celebró en el Tribunal de Justicia de Ceará, una sala imponente con techos altos y paredes revestidas de madera oscura que reflejaban la solemnidad del sistema judicial brasileño. Durante las primeras sesiones, tuve que enfrentar la experiencia surreal de testificar contra mis propios hijos, sentados en el banquillo de los acusados, con uniformes carcelarios y expresiones que alternaban entre la vergüenza y el rencor. La fiscal Marina Campos Rocha, una mujer de 48 años con reputación de dureza inquebrantable en casos de violencia familiar, presentó un caso devastadoramente sólido. Las grabaciones obtenidas durante la operación policial fueron reproducidas íntegramente ante el tribunal, causando visibles escalofríos entre los miembros del jurado. Cuando escucharon a mis hijos,
planificar mi asesinato con frialdad calculada. Excelentísimo señor juez, declaró la fiscal durante su alegato inicial. Nos encontramos ante uno de los casos más execrables de traición familiar que han llegado a estas salas. 3 individuos adultos, beneficiarios durante décadas del amor y generosidad de su padre, conspiraron meticulosamente para drogarlo, robarle su patrimonio completo y, finalmente, eliminarlo físicamente para acelerar su herencia. Los abogados defensores intentaron múltiples estrategias para minimizar la gravedad de los cargos. El letrado de Ricardo argumentó que las deudas con Altin, prestamistas violentos, habían colocado a sus clientes en una situación de coacción externa que limitaba su capacidad de decisión racional. La defensora de Marcia alegó que su clienta había actuado bajo influencia psicológica dominante de sus hermanos mayores. El abogado de Fernanda sostuvo que ella era simplemente una víctima colateral de las decisiones de sus hermanos. Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía eran abrumadoras. Además de las grabaciones de audio y vídeo obtenidas durante la operación policial, los investigadores habían recuperado extensos registros de comunicaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp, detallando cada fase del plan, y evidencia forense que confirmaba la administración de sustancias controladas sin mi consentimiento. El testimonio más impactante fue el de Carmen Oliveira Silva. Durante 2 días completos, ella detalló ante el tribunal cómo había descubierto gradualmente la conspiración, describiendo con precisión las conversaciones que había escuchado, los documentos que había fotografiado y la decisión moral que la llevó a arriesgar su seguridad personal para protegerme. Excelentísimo señor juez, declaró Carmen con voz firme pero emocionada. Don Eduardo Santana fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesitaba. Cuando me convertí en madre soltera, él se aseguró de que mantuviera mi empleo con condiciones justas. Cuando mi hijo estuvo hospitalizado, pagó personalmente las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. No podía permitir que una persona tan bondadosa fuera asesinada por su propia familia. Sus palabras resonaron profundamente en la sala, y varios miembros del jurado se emocionaron visiblemente mientras ella describía los detalles de mi rescate. El momento más devastador del juicio llegó cuando el tribunal reprodujo la grabación completa de las confesiones de mis hijos. Escuchar nuevamente sus voces admitiendo fríamente que habían planeado acelerar mi partida y que un accidente doméstico no sería sospechoso, me destrozó emocionalmente, pero también fortaleció mi resolución de que la justicia siguiera su curso. Ricardo intentó dirigirse directamente a mí durante su testimonio. Papá, quiero que sepas que nunca habríamos llevado a cabo realmente ese plan. Era solo desesperación, solo palabras dichas bajo presión extrema. Lo miré directamente a los ojos y respondí con una calma que me sorprendió. Ricardo, las grabaciones demuestran que habían establecido fechas específicas, métodos detallados y contingencias para eliminar evidencia. Eso no son solo palabras, eso es premeditación criminal. Marcia también intentó apelar a mis sentimientos paternales. Papá, somos tu familia. Hemos cometido errores terribles, pero seguimos siendo tus hijos. ¿No significa eso algo para ti? Significó todo para mí durante 81 años, respondí con voz quebrada. Pero ustedes eligieron destruir esa relación cuando decidieron que mi dinero valía más que mi vida. Fernanda fue la última en testificar y su estrategia fue la más manipulativa. Papá, mamá estaría devastada si pudiera ver cómo has destruido a nuestra familia. Ella siempre nos enseñó que la familia se perdona mutuamente. Sus palabras me hirieron profundamente, pero encontré fuerzas en la memoria de Celia para responder. Tu madre me enseñó sobre amor incondicional, pero también sobre justicia y protección de los inocentes. Ella jamás habría tolerado que intentaras asesinar a tu propio padre. La fase más reveladora del juicio fue cuando la fiscal presentó evidencia adicional descubierta durante la investigación expandida. Los detectives habían rastreado las actividades financieras de mis hijos durante los 3 años anteriores, revelando un patrón de gastos extravagantes financiados completamente
con préstamos usurarios. Excelentísimo señor juez, explicó la fiscal mostrando documentos bancarios. Los acusados no cayeron en deudas por circunstancias imprevistas o crisis económicas. Deliberadamente adoptaron estilos de vida insostenibles, financiando lujos con dinero prestado a intereses criminales, sabiendo desde el principio que no podrían devolver esas cantidades con sus ingresos legítimos. Las facturas presentadas como evidencia pintaron un retrato de irresponsabilidad financiera sistemática. Cenas en restaurantes de lujo, que costaban más que el salario semanal de trabajadores promedio, compras de ropa y joyas por miles de reales, vacaciones internacionales financiadas completamente con créditos usurarios. Desde el momento en que contrajeron estas deudas, continuó la fiscal, los acusados sabían que su única esperanza de solvencia era acceder al patrimonio de su padre. La muerte de su madre en 2020 simplemente aceleró su cronograma criminal. El testimonio del investigador financiero fue especialmente dañino para la defensa. Según nuestros cálculos, los acusados habrían necesitado trabajar durante 52 años sin gastos personales para pagar sus deudas con ingresos legítimos. La eliminación de su padre no era una opción desesperada de último momento. Era su plan financiero desde el principio. Antonio Silva, Toninho da Faca, también testificó desde la cárcel, proporcionando detalles adicionales sobre las conversaciones que había mantenido con mis hijos. Su testimonio, aunque claramente motivado por el deseo de reducir su propia sentencia, confirmó que Ricardo había propuesto específicamente la solución permanente del problema, cuando las primeras tentativas de obtener mi dinero voluntariamente habían fallado. Los Santana no eran víctimas inocentes de circunstancias, declaró Toninho con una sonrisa cínica. Vinieron a mí con un plan completo. Sabían exactamente cuánto dinero tenía el viejo, sabían cómo acceder a él, y cuando propusieron la alternativa más rápida, ya tenían todos los detalles resueltos. Durante los alegatos finales, la defensa hizo un último intento desesperado de generar compasión judicial. Los tres abogados enfatizaron la tragedia familiar del caso, argumentando que el encarcelamiento de mis hijos me dejaría completamente solo en mis años finales. Sin embargo, la fiscal Campos Rocha desmanteló eficazmente esos argumentos. Excelentísimo señor juez, los acusados no merecen compasión por haber destruido los vínculos familiares que voluntariamente eligieron quebrantar. Don Eduardo Santana no estará solo, estará seguro, protegido de quienes demostraron estar dispuestos a asesinarlo por beneficio económico. El 28 de enero de 2024, después de 4 días de deliberación, el jurado emitió veredictos unánimes de culpabilidad en todos los cargos contra los 3 acusados. El presidente del tribunal pronunció las sentencias con solemnidad apropiada. Ricardo Santana Rocha, Marcia Santana Rocha y Fernanda Santana Rocha son declarados culpables de tentativa de homicidio calificado por el vínculo familiar, asociación criminal, administración fraudulenta de patrimonio ajeno y administración de sustancias controladas sin consentimiento. Cada uno es sentenciado a 16 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 11 años de la condena. Cuando escuché esas palabras, experimenté una mezcla compleja de alivio, tristeza y justicia final. Mis hijos habían recibido las consecuencias apropiadas para sus actos, pero eso no aliviaba el dolor de haber perdido para siempre a las personas que una vez fueron lo más importante en mi vida. Toninho da Faca y sus asociados recibieron sentencias aún más severas. 20 años para Toninho por liderar la organización criminal, y 14 años cada uno para sus cómplices, por extorsión agravada y amenazas graves. Mientras abandonaba la sala del tribunal por última vez, Ricardo me gritó desde el banquillo: «Papá, algún día te arrepentirás de esto. Somos tu única familia». Me giré hacia él una última vez y respondí: «Ricardo, mi familia murió la noche que decidieron matarme. Los criminales que van a prisión hoy simplemente llevaban los nombres de mis hijos». Los meses que siguieron al juicio marcaron el inicio de la etapa más transformadora de mi existencia. Marzo de 2024 llegó con una sensación de liberación
que no había experimentado desde la muerte de Celia. Por primera vez en años, podía dormir tranquilo sabiendo que nadie planeaba hacerme daño, que mis decisiones financieras eran genuinamente mías y que las personas cercanas a mí me valoraban por quién era, no por lo que poseía. La primera decisión importante que tomé fue formalizar legalmente mi relación con Carmen y Gabriel. El 18 de abril de 2024, acompañado por mi abogado y ante el notario Pereira Santos, el mismo que había sido manipulado años atrás por Ricardo, completé los trámites para establecer un fideicomiso familiar que garantizaría el futuro económico de ambos. Don Eduardo, me dijo el notario mientras revisábamos los documentos, es admirable cómo ha transformado una experiencia tan traumática en una oportunidad de construir vínculos familiares genuinos. Señor Pereira, respondí firmando los papeles con mano firme. He aprendido que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la lealtad, el cariño desinteresado y la disposición a protegerse mutuamente. Carmen lloró cuando le expliqué los detalles del fideicomiso. Había establecido un fondo educativo completo para Gabriel, que cubriría desde su educación primaria hasta estudios universitarios, incluyendo especialización posgraduada si así lo deseaba. También había creado un patrimonio de seguridad que garantizaría la estabilidad económica de Carmen durante toda su vida. Don Eduardo, esto es demasiado generoso, protestó con voz quebrada por la emoción. Nosotros no esperábamos nada a cambio de hacer lo correcto. Precisamente por eso se lo merecen, respondí abrazándola como a la hija que nunca pensé volver a tener. Ustedes me salvaron la vida sin esperar beneficio alguno. Ahora quiero asegurarme de que tengan todas las oportunidades que mis hijos biológicos desperdiciaron. La integración de Gabriel en mi vida fue sorprendentemente natural. Este niño inteligente de 12 años poseía una curiosidad insaciable y una bondad innata que me recordaba constantemente por qué vale la pena construir un futuro mejor. En mayo de 2024 lo matriculé en el Colegio Militar de Fortaleza, una institución prestigiosa que ofrecía programas académicos avanzados y formación en valores éticos sólidos. Abuelo Eduardo, me dijo usando el título que había adoptado espontáneamente, ¿por qué mis compañeros dicen que es extraño que mi abuelo no sea realmente mi abuelo? Sus palabras me conmovieron profundamente. Gabriel, algunos abuelos tienen la suerte de elegir a sus nietos y algunos nietos tienen la suerte de elegir a sus abuelos. Nosotros nos elegimos mutuamente. Durante las tardes, después de que Gabriel terminaba sus tareas escolares, establecimos rutinas que llenaron mi vida de propósito renovado. Los martes y jueves lo llevaba a clases de guitarra en el Conservatorio Alberto Nepomuceno. Los sábados por la mañana asistíamos juntos a clases de natación en el Club Náutico Atlético. Los domingos después del culto visitábamos museos, parques o simplemente caminábamos por el centro histórico mientras él me contaba sobre sus sueños y aspiraciones. Quiero ser ingeniero como el que diseñó el puente sobre el río Ceará. Me confió durante uno de esos paseos dominicales, pero también me gusta mucho la música. Puedes ser ingeniero y músico al mismo tiempo, Gabriel. Puedes ser todo lo que tu corazón y tu esfuerzo te permitan alcanzar. Le respondí mientras compraba azaí en una heladería cercana al mercado central. Tu nueva situación económica te dará oportunidades que muchos niños no tienen, pero serán tus decisiones y tu dedicación las que determinen qué haces con esas oportunidades. Mi relación espiritual también experimentó una profundización significativa durante este periodo. Pastor Edmundo Silva había sido mi guía durante los momentos más oscuros después de la muerte de Celia, y ahora se convirtió en mi compañero en la construcción de algo positivo y duradero. Don Eduardo me propuso durante una de nuestras conversaciones posteriores al culto en junio de 2024, he estado pensando en su situación. Usted ha recibido una segunda oportunidad de vida, literalmente. ¿Ha considerado cómo podría usar esta experiencia para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares? Su sugerencia resonó inmediatamente en mi conciencia. Pastor Edmundo, he pensado mucho en eso. Debe haber otros ancianos que enfrentan manipulación familiar, aislamiento o abuso económico sin tener los recursos o el apoyo que yo tuve.
Exactamente. Y usted tiene tanto la experiencia personal como los medios económicos para hacer una diferencia real. Durante las siguientes semanas desarrollamos el concepto de lo que se convertiría en el Centro Celia Silva de Apoyo a Adultos Mayores. El centro llevaría el nombre de mi difunta esposa, honrando su memoria mientras servía a la comunidad de la manera que ella habría aprobado completamente. En julio de 2024, adquirí un edificio de 3 plantas en el barrio Aldeota, cerca de la iglesia, que había funcionado previamente como centro comunitario. La renovación tomó 5 meses, durante los cuales trabajé estrechamente con arquitectos, trabajadores sociales y expertos en gerontología, para crear un espacio que fuera tanto funcional como acogedor. El centro incluía oficinas para asesoramiento legal gratuito, espacios para terapia psicológica, aulas para talleres educativos sobre protección financiera y una biblioteca especializada en recursos para adultos mayores. También establecimos una línea telefónica de emergencia operativa a las 24 horas para ancianos que enfrentaran situaciones de abuso o manipulación familiar. Carmen aceptó mi ofrecimiento de convertirse en la directora administrativa del centro. Su experiencia personal con la detección de abuso, combinada con su comprensión intuitiva de la dinámica familiar disfuncional, la convirtió en la persona perfecta para dirigir las operaciones diarias. Don Eduardo me dijo durante la primera semana de operación en diciembre de 2024, hemos recibido 23 llamadas de personas que sospechan estar siendo manipuladas por familiares. 4 casos parecen tan graves como el suyo era. ¿Qué tipo de manipulación están experimentando? 3 casos involucran hijos adultos que presionan a sus padres para transferir propiedades y uno parece ser una situación donde los nietos están drogando sistemáticamente a su abuelo para acceder a su pensión mensual. La realización de que mi experiencia no era única, sino parte de un problema social más amplio, me motivó a intensificar nuestros esfuerzos. Contraté a 3 trabajadores sociales adicionales, establecí partnerships con bufetes de abogados especializados en derecho de familia y desarrollé programas de educación comunitaria sobre señales de alarma de abuso financiero a ancianos. Durante este periodo de reconstrucción activa, recibí exactamente 52 cartas de mis hijos desde prisión. Todas seguían el mismo patrón: súplicas de perdón, promesas de cambio, apelaciones a la unidad familiar y ocasionales amenazas veladas sobre mi soledad futura sin ellos. La primera carta llegó en abril de 2024. Ricardo escribía: «Papá querido, cada día en prisión reflexiono sobre nuestros errores. Estábamos desesperados, confundidos, influenciados por personas malvadas, pero sigues siendo nuestro padre y nosotros seguimos siendo tus hijos. Por favor, considera visitarnos para que podamos explicarte mejor lo que realmente pasó». Leí cada carta meticulosamente, pero nunca respondí a ninguna, no por crueldad, sino porque había desarrollado una comprensión clara de la diferencia entre arrepentimiento genuino y manipulación continua. Sus cartas nunca incluían reconocimiento completo de la gravedad de sus actos, nunca asumían responsabilidad total por sus decisiones y siempre incluían justificaciones que minimizaban su culpabilidad. En noviembre de 2024, Marcia intentó una aproximación diferente, enviando una carta que decía: «Papá, mamá se sentiría devastada si supiera que has rechazado completamente a tus hijos. Ella siempre creía en el perdón cristiano. ¿No crees que ya hemos pagado suficiente por nuestros errores?». Esa carta me molestó más que las demás, porque utilizaba la memoria de Celia para manipularme emocionalmente. Decidí responder, pero no directamente a ella. En su lugar escribí una carta al capellán de la prisión explicando mi posición y pidiéndole que la compartiera con mis hijos si consideraba apropiado hacerlo. «Estimado padre González», escribí, «mi difunta esposa Celia efectivamente creía en el perdón cristiano, pero también creía en la justicia, la protección de los inocentes y las consecuencias apropiadas para acciones graves. Perdonar no significa eliminar las consecuencias legales del crimen, ni requiere restaurar relaciones con personas que demostraron estar dispuestas a cometer asesinato por beneficio económico.
He perdonado a mis hijos en mi corazón para liberar mi alma del rencor, pero eso no significa que deba exponerme nuevamente a su influencia tóxica o pretender que nuestra relación familiar puede ser restaurada. A finales de 2024, mientras escribía en mi diario personal, un hábito que había desarrollado como parte de mi proceso de sanación emocional, reflexioné sobre la transformación extraordinaria que había experimentado mi vida. Hace año y medio era un viudo solitario y vulnerable, manipulado por sus propios hijos, viviendo en constante riesgo sin saberlo. Hoy soy abuelo de un niño maravilloso que llena mis días de alegría, padre adoptivo de una mujer excepcional que arriesgó todo para salvarme y fundador de una organización que está ayudando a decenas de personas en situaciones similares a la mía. El 18 de noviembre de 2024, exactamente 4 años después de la muerte de Celia, organizamos una celebración especial en el Centro Celia Silva. Habíamos ayudado a 127 ancianos durante nuestros primeros 5 meses de operación, previniendo al menos 7 casos graves de abuso financiero familiar y proporcionando apoyo legal y emocional a decenas de personas vulnerables. Gabriel, ahora con 13 años y floreciendo académicamente en su nuevo ambiente educativo, tocó guitarra durante la ceremonia. Interpretó Ave María de Schubert, la pieza favorita de Celia, con una técnica y emotividad que habría hecho llorar de orgullo a mi difunta esposa. Pastor Edmundo ofreció una bendición especial. Señor, bendice a esta familia que se formó no por accidente biológico, sino por elección consciente basada en amor genuino, lealtad mutua y compromiso con la justicia. Que su ejemplo inspire a otros a reconocer que la verdadera familia se construye con valores compartidos, no con vínculos sanguíneos. Mientras observaba a Carmen y Gabriel, iluminados por las luces navideñas del centro, rodeados de ancianos que habían encontrado apoyo y protección gracias a nuestro trabajo, experimenté una paz profunda que no había sentido en años. Mi fortuna financiera, que mis hijos biológicos habían codiciado tanto como para planificar mi asesinato, ahora servía a un propósito que Celia habría aplaudido completamente: proteger a los vulnerables, construir oportunidades para los meritorios y crear un legado basado en compasión activa en lugar de acumulación pasiva. Esta noche, antes de dormir en mi hogar renovado, ahora lleno de risa infantil, conversaciones significativas y la seguridad de vínculos familiares auténticos, escribí la entrada final de mi diario del año. A los 81 años he aprendido que las traiciones más profundas pueden abrir caminos hacia las bendiciones más inesperadas. Perdí 3 hijos que resultaron ser extraños codiciosos, pero gané una hija leal y un nieto precioso que llenan mi vida de propósito renovado. Mi dinero, que una vez representó un peligro mortal, ahora es herramienta de protección y oportunidad para otros. Celia estaría orgullosa de la familia que hemos construido y del bien que estamos haciendo en su memoria. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. ¿Ando vencían estos préstamos? Carmen revisó sus fotografías. El plazo final era el 25 de agosto de 2023, es decir, dentro de 3 días. Si no pagaban la totalidad, las consecuencias serían severas. Ahora entendía la desesperación que había motivado su plan. No tenían alternativa. O conseguían mi dinero inmediatamente, o enfrentarían represalias que podrían incluir violencia física, daño a sus propiedades o peor aún. Pero hay algo más perturbador que encontré, continuó Carmen con voz temblorosa. Una conversación grabada en el teléfono de Ricardo, que aparentemente olvidó borrar. Reprodujo un audio de mala calidad, pero suficientemente claro para comprender el diálogo. Era la voz de Ricardo hablando con un hombre de acento del interior. Toniño, necesito más tiempo. El viejo es más desconfiado de lo que pensábamos. No hay más tiempo, Ricardo. ¿Sabes cuáles son las reglas? 450,000 reales antes del viernes o empezamos con los correctivos. Tengo un plan. Mi padre tiene más de 1 millón guardado. Solo necesito que esté cooperativo y si no coopera,
Hubo una pausa larga antes de que Ricardo respondiera con una frialdad que me destrozó el corazón. Entonces tendremos que acelerar su partida. Un accidente doméstico. Algo natural para un hombre de su edad. La herencia se procesaría en semanas. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Escuchar a mi propio hijo planificar mi muerte con tal frialdad era más doloroso que cualquier traición financiera. ¿Cuándo grabaste esto? Anteanoche, Ricardo habló desde el jardín, creyendo que nadie lo escuchaba, pero dejó la ventana de su dormitorio abierta y su teléfono estaba conectado a un grabador automático que usa para sus reuniones de trabajo. ¿Las otras están al tanto del plan? Completamente. Encontré mensajes de WhatsApp entre los 3 hermanos, coordinando los detalles. Marcia había investigado sobre medicamentos que podrían simular un ataque cardíaco natural. Fernanda había consultado discretamente con una funeraria sobre procedimientos de cremación rápida. La magnitud de su conspiración me abrumaba. No era una decisión impulsiva motivada por la desesperación financiera. Era un plan meticulosamente elaborado, donde cada hermano tenía responsabilidades específicas para asegurar mi eliminación y el acceso inmediato a mi herencia. ¿Qué tipo de drogas usaron conmigo la semana pasada? Según lo que encontré, una combinación de ribotril, un ansiolítico poderoso mezclado con un derivado líquido conocido como escopolamina. Esta segunda sustancia produce confusión temporal, pérdida de memoria a corto plazo y una sensación de confianza excesiva que hace que las víctimas firmen documentos sin cuestionarlos. ¿Dónde consiguieron esas sustancias? Marcia trabaja en una distribuidora farmacéutica, tiene acceso a medicamentos controlados y conoce sus efectos. Aparentemente había estado preparando esta mezcla durante semanas. El puzzle comenzaba a completarse. No había sido coincidencia que me invitaran a ese almuerzo familiar, ni que insistieran tanto en que probara el jugo especial que habían preparado para la ocasión. Todo había sido calculado para incapacitarme temporalmente y obtener mi firma en documentos que no recordaba haber leído completamente. Carmen, ¿por qué decidiste arriesgarte tanto para ayudarme? Podrías haber simplemente renunciado y buscado otro empleo. Ella me miró con una mezcla de determinación y emoción. Don Eduardo, usted fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesitaba. Cuando Gabriel nació y me convertí en madre soltera, usted se aseguró de que Ricardo me diera licencia de maternidad pagada. Cuando mi hijo estuvo hospitalizado el año pasado, usted personalmente pagó las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. Sus palabras me conmovieron profundamente. Además, continuó, si permitía que lastimaran a una persona tan buena como usted, ¿qué tipo de ejemplo sería para mi hijo? Algunos principios valen más que cualquier empleo. Mientras nos dirigíamos finalmente hacia la entrada de la delegación, una certeza terrible se asentó en mi mente. La familia que había amado y protegido durante décadas estaba dispuesta a asesinarme por dinero, y si no actuaba inmediatamente, dentro de 3 días podría estar muerto. Mientras esperábamos en la sala de la delegación a que el detective Méndez nos atendiera, mi mente comenzó un viaje doloroso hacia el pasado. Las revelaciones de Carmen habían abierto una herida profunda, pero también me obligaron a reexaminar los últimos 3 años de mi vida con una claridad devastadora. Todo comenzó el 18 de noviembre de 2020. Celia, mi compañera de 54 años de matrimonio, falleció tras una batalla de 8 meses contra el cáncer de mama. Recuerdo vívidamente cómo mis hijos se comportaron durante esos días finales. Atentos, cariñosos, aparentemente devastados por la pérdida inminente de su madre. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, ciertos detalles que había interpretado como amor filial adquirían un significado siniestro. Durante las últimas semanas de vida de Celia, Ricardo había insistido repetidamente en conocer los detalles financieros familiares. Decía que era importante estar preparado para ayudarme con los trámites burocráticos después del funeral. Marcia había sido quien más preguntaba sobre mis ahorros y planes de jubilación. «Papá, queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas», repetía constantemente. En aquel momento,
Interpreté su insistencia como preocupación genuina por mi bienestar futuro. Fernanda, la menor, había sido más sutil. Se ofrecía a acompañarme a citas médicas y reuniones bancarias, siempre con la excusa de apoyar a papá en estos momentos difíciles. Nunca sospeché que estaba memorizando información sobre mis cuentas y inversiones. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi existencia. La casa se sentía vacía, silenciosa, llena de recuerdos que me ahogaban. Celia había sido mi ancla, mi razón de levantarme cada mañana. Sin ella me sumergí en una depresión profunda que casi me consume. Fue entonces cuando encontré refugio en la fe. La Iglesia Asamblea de Deus se convirtió en mi santuario. Pastor Edmundo Silva, un hombre sabio de 68 años, me acogió con comprensión y paciencia. Comencé asistiendo a los cultos dominicales, luego a los servicios entre semana, y finalmente me convertí en un feligrés diario. Don Eduardo, me decía el pastor Edmundo, el dolor que siente es la otra cara del amor que compartió con Celia. No huya de él, acéptelo como parte de su conexión eterna con ella. Sus palabras me consolaron y gradualmente encontré paz en la oración, en la meditación, en la sensación de formar parte de algo más grande que mi propio sufrimiento. La Iglesia me dio estructura cuando mi vida carecía de propósito y comunidad cuando la soledad amenazaba con destruirme. Durante este periodo de renovación espiritual, mis hijos intensificaron sus visitas. Al principio me emocioné, pensando que finalmente habíamos desarrollado los vínculos familiares que Celia siempre había deseado. Ricardo venía los miércoles por la tarde, Marcia los viernes y Fernanda los domingos. Parecía una rutina perfecta de apoyo familiar, pero ahora, recordando esas visitas con nueva perspectiva, reconocía patrones inquietantes. Siempre preguntaban sobre mi salud de manera específica. ¿Tomaba medicamentos? ¿Tenía dificultades para recordar cosas? ¿Había considerado establecer un poder legal para emergencias médicas? Las preguntas sobre dinero eran constantes, pero disfrazadas de preocupación. Papá, ¿has pensado en consolidar tus ahorros en una sola cuenta para simplificar la gestión? ¿No sería más conveniente tener acceso online a tus fondos? ¿Has actualizado tu testamento después de la muerte de mamá? Ricardo había sido particularmente insistente sobre este último punto. En febrero de 2021, apenas 3 meses después del funeral, me presionó para visitar al notario por precaución. En aquel momento cedí, porque parecía una sugerencia sensata de un hijo responsable. Recordaba vívidamente esa visita notarial. Ricardo me acompañó y permaneció presente durante toda la consulta. El notario, el señor Pereira Santos, había preparado varios documentos que, según Ricardo, modernizarían mis disposiciones testamentarias y protegerían mi patrimonio. Firmé todo confiadamente, creyendo que estaba asegurando el futuro de mis hijos. Pero ahora me preguntaba qué documentos adicionales podrían haber incluido entre esos papeles. Habría firmado poderes notariales sin darme cuenta, autorizaciones bancarias ocultas entre cláusulas testamentarias legítimas. Marcia había adoptado una estrategia diferente, pero igualmente efectiva. Se presentaba como la administradora familiar oficiosa, ofreciéndose a manejar mis facturas mensuales y trámites burocráticos. Papá, déjame ayudarte con estas cosas aburridas. Tú concéntrate en recuperarte emocionalmente. Gradualmente, ella había asumido control sobre varios aspectos de mi vida financiera diaria. Pagaba mis servicios públicos, manejaba correspondencia bancaria y se encargaba de renovar seguros y suscripciones. En retrospectiva, esto le había dado acceso completo a información sobre mis recursos económicos. Fernanda había elegido la aproximación más sutil y manipulativa. Se enfocaba en mi estado emocional, presentándose como la hija comprensiva que mejor entendía mi dolor. Papá, sabes que puedes confiar en mí con cualquier preocupación. Los hermanos mayores a veces no entienden, pero yo siempre estaré aquí para ti. Sus visitas incluían largas conversaciones sobre Celia, memorias compartidas y planes para honrar su legado. Durante estas charlas íntimas, Fernanda extraía información sobre mis intenciones caritativas, mis deseos de donar a la iglesia y mis planes para el futuro.
Ahora comprendía que cada hijo había desarrollado una especialidad dentro de su conspiración. Ricardo manejaba los aspectos legales y notariales. Marcia controlaba la administración financiera cotidiana. Y Fernanda manipulaba mi estado emocional para mantenerme vulnerable y confiado. El cambio más significativo había ocurrido en los últimos 8 meses. Sus visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Notaba intercambios de miradas entre ellos, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando entraba en la habitación y un nivel de estrés que no sabía cómo interpretar. En enero de 2023, Ricardo había sugerido esas reuniones familiares regulares en su casa. «Papá, ahora que estás mejor emocionalmente, deberíamos pasar más tiempo juntos como familia». Mamá habría querido vernos unidos. Esos almuerzos dominicales en casa de Ricardo se convirtieron en eventos semanales que yo esperaba con alegría genuina. Finalmente, parecíamos haber encontrado la armonía familiar que Celia había soñado. Pero evidentemente, para mis hijos esos encuentros tenían un propósito completamente diferente: estudiar mis rutinas, evaluar mi estado mental y preparar el terreno para su plan final. El almuerzo del 15 de agosto, cuando me drogaron para obtener mi firma, había sido simplemente la culminación de meses de preparación meticulosa. No fue un acto impulsivo de desesperación, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada para acceder a mi patrimonio. Mientras permanecía sentado en esa sala de espera, rodeado de carteles sobre seguridad ciudadana y prevención de delitos, una revelación amarga se asentó en mi conciencia. Durante 3 años, había confundido manipulación calculada con amor filial. Mi vulnerabilidad emocional tras la muerte de Celia los había convertido en depredadores, no en consoladores. La fe que tanto me había ayudado a sanar ahora enfrentaba su prueba más difícil: cómo reconciliar las enseñanzas cristianas sobre perdón y amor familiar con la realidad brutal de que mis propios hijos estaban dispuestos a asesinarme por dinero. Fe Eduardo Santana Rocha, adelante, por favor. La voz del detective Claudio Méndez resonó en la sala de espera con autoridad profesional. Era un hombre de aproximadamente 55 años, altura media, complexión robusta y mirada penetrante que inspiraba confianza inmediata. Su uniforme impecable y modales serios me tranquilizaron en medio de la tormenta emocional que atravesaba. «Buenos días, detective. Esta es Carmen Oliveira Silva, quien me alertó sobre la situación», dije mientras nos dirigíamos hacia su oficina. «Señora Oliveira, su llamada de anoche fue muy oportuna. Hemos estado trabajando intensamente desde entonces para verificar la información que nos proporcionó», respondió el detective mientras nos invitaba a sentarnos frente a su escritorio lleno de expedientes y documentos. La oficina era austera, pero eficiente. Paredes blancas decoradas únicamente con certificados policiales, un mapa detallado de Ceará y fotografías oficiales del presidente y autoridades estatales. 2 computadoras funcionaban simultáneamente, mostrando bases de datos que no alcanzaba a distinguir desde mi posición. «Don Eduardo, antes de proceder con su declaración formal, necesitamos realizarle análisis médicos urgentes. Nuestro equipo forense requiere muestras sanguíneas y capilares para detectar posibles residuos de sustancias que puedan haber sido administradas sin su consentimiento. ¿Aún es posible detectar algo después de 1 semana?», pregunté con inquietud. «Dependiendo de las sustancias utilizadas, sí. El ribotril puede permanecer detectable en sangre durante 2-5 días, y ciertos metabolitos persisten en cabello hasta 90 días. Si realmente le suministraron la combinación que describe la señora Oliveira, encontraremos evidencia». Un técnico forense ingresó portando un maletín médico profesional. El procedimiento fue rápido pero minucioso. Extracción sanguínea, muestras capilares y un examen físico básico para evaluar mi estado general de salud. Durante el proceso, el detective continuó explicándome los pasos legales que seguirían. Basándonos en las pruebas fotográficas que nos proporcionó la señora Oliveira, obtuvimos una orden judicial para intervenir las comunicaciones de sus hijos y registrar sus domicilios. El operativo comenzó hace 3 horas. Ya están en mi casa.
Efectivamente, un equipo especializado está ejecutando registros simultáneos en las residencias de Ricardo, Marcia y Fernanda. También hemos solicitado al Banco do Brasil congelamiento preventivo de todas sus cuentas para evitar transferencias no autorizadas mientras se desarrolla la investigación. La eficiencia policial me sorprendió gratamente. En menos de 24 horas desde la llamada de Carmen, habían organizado una operación compleja que protegía mis intereses y buscaba evidencia adicional contra mis hijos. Detective, ¿qué sucederá cuando mis hijos regresen de la playa y descubran el registro? Hemos coordinado la operación para que coincida con su ausencia. Nuestros agentes tienen órdenes de completar el registro antes de que retornen. Sin embargo, necesitamos su cooperación para una fase crucial del plan. Méndez se inclinó hacia adelante, adoptando una postura más confidencial. Don Eduardo, queremos organizar una operación controlada que nos permita obtener confesiones directas de sus hijos. Las pruebas documentales son sólidas, pero testimonios grabados fortalecerían considerablemente el caso judicial. ¿Qué tipo de operación? Necesitaríamos que regrese a casa de Ricardo esta noche, aparentando normalidad, pero portando dispositivos de grabación ocultos. Si conseguimos que admitan verbalmente el plan, tendremos evidencia irrefutable de conspiración para cometer fraude y posiblemente homicidio premeditado. La propuesta me aterrorizó. Regresar voluntariamente al lugar donde mis propios hijos habían planeado drogarme nuevamente, sabiendo que estaban desesperados y que el plazo de sus deudas vencía en días, parecía extremadamente peligroso. No hay alternativas menos arriesgadas. Comprendo su preocupación, pero consideremos la situación legal actual, explicó el detective consultando sus notas. Tenemos evidencia documental de falsificación, fotografías de sustancias controladas y grabaciones telefónicas comprometedoras. Sin embargo, un abogado competente podría argumentar que usted firmó esos documentos conscientemente, que las medicinas son de uso médico legítimo y que las conversaciones grabadas son interpretables de múltiples maneras. Carmen, quien había permanecido silenciosa durante la conversación, intervino con determinación. Don Eduardo, yo estaré allí para protegerlo. Puedo asegurarme de que no consuma nada que ellos le ofrezcan y mantener comunicación constante con la policía. La señora Oliveira tiene razón, confirmó Méndez. Ella sería nuestra colaboradora oficial en la operación. Además, instalaremos equipos de vigilancia externa y tendremos unidades de intervención rápida posicionadas en un radio de 3 cuadras. ¿Qué sucede si algo sale mal? Si se dan cuenta de la grabación o si deciden acelerar su plan. Hemos considerado esos riesgos. Usted portaría un dispositivo de emergencia que activaría intervención inmediata si presiona un botón específico. Además, estableceremos códigos de seguridad que la señora Oliveira puede usar para solicitar ayuda sin despertar sospechas. El detective me mostró un dispositivo diminuto, similar a un botón de camisa, pero equipado con micrófono de alta sensibilidad y transmisor GPS. La tecnología me impresionó por su sofisticación y discreción. También consideremos las consecuencias de no actuar decisivamente, continuó Méndez. Sus hijos están bajo presión extrema de prestamistas violentos. Si no obtienen el dinero en los próximos días, podrían intentar algo desesperado e irreversible. Sus palabras me obligaron a confrontar una realidad terrible. Independientemente de mis miedos, mis hijos ya habían cruzado líneas morales que no tenían retorno. Si no los detenía ahora, cuando tuviera protección policial y evidencia legal, las próximas oportunidades podrían ser demasiado tardías. ¿Cuándo sería esta operación? Idealmente esta misma noche. Según nuestras investigaciones, sus hijos planeaban invitarlo a cenar mañana jueves para finalizar ciertos trámites familiares. Anticiparnos a su cronograma nos daría ventaja táctica. ¿Cómo explicaría mi regreso inesperado después de haberme marchado de la playa? La señora Oliveira sugirió una coartada convincente. Usted se sintió mal durante el paseo. Ella lo encontró desorientado cerca del estacionamiento y lo acompañó a casa de Ricardo para que sus hijos pudieran cuidarlo. Carmen asintió confirmando el plan. Les diré que lo encontré mareado y preocupado,
por su presión arterial. Conocen mi discreción y no sospecharán que contacté a la policía. El técnico forense regresó con resultados preliminares de los análisis. Detective, confirmamos presencia de ribotril en concentraciones significativas y detectamos trazas de una sustancia que coincide con derivados de la escopolamina. Los niveles sugieren administración en dosis altas hace aproximadamente una semana. Perfecto, don Eduardo. Esto confirma científicamente que fue drogado. Tenemos base sólida para proceder con cargos criminales. La validación científica de las sospechas de Carmen me llenó de una mezcla de alivio y horror. Alivio, porque finalmente tenía pruebas objetivas de la traición. Horror porque confirmaba que mis propios hijos habían estado dispuestos a incapacitarme químicamente para robarme. Detective, acepto participar en la operación, pero necesito una garantía. Si algo sale mal, si mi vida corre peligro real, sus agentes intervendrán inmediatamente sin importar el estado de la grabación. Tiene mi palabra personal y mi compromiso profesional, don Eduardo. Su seguridad es nuestra prioridad absoluta. Mientras salíamos de la delegación para preparar los detalles finales de la operación nocturna, una certeza se cristalizó en mi mente. Esa noche, enfrentaría a mis hijos sabiendo exactamente quiénes eran realmente. Ya no serían los niños que había criado, ni los adultos que creía haber educado en valores éticos. Serían criminales desesperados dispuestos a todo por dinero, y yo sería el instrumento de su propia condena. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.